Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Al pedido del Papa Francisco sobre asistencia de Naciones Unidas para atender la emergencia humanitaria que afrontan a diario los venezolanos, hubo reacciones desde Caracas. Líderes opositores han solicitado al pontífice visitar Venezuela y constatar las violaciones sistemáticas en materia de derechos humanos, así como la escasez de alimentos y de medicinas. Quiero asegurar mi oración por cada uno de los países de Latinoamérica y de manera especial por la vecina Venezuela. El cese de la violencia política y paz para el país, deseos del Papa Francisco que también comparten los venezolanos. Tenemos la esperanza de que él influya sobre este gobierno, que las oraciones que el Papa tiene para nuestro país, el presidente la tome en cuenta, que no se dejen engañar por Nicolás Maduro, por el gobierno de Nicolás Maduro. No solo es rezar, el Papa debería intervenir diplomáticamente para pedirle un canal humanitario al gobierno. La cantidad de gente que se está muriendo aquí por falta de medicinas, porque no hay los insumos, es muy grande. La dirigencia opositora va más allá y le pide al máximo jerarca de la Iglesia Católica visitar la nación. ¿Cómo quisiéramos nosotros que viniera el Papa a Venezuela? Lo tenemos cerca, al Papa Francisco, para que viera con sus propios ojos la situación que vive el pueblo venezolano. El mundo señala tiene los ojos puestos en Estados Unidos y las islas del Caribe, afectadas por el paso de huracanes, pero Venezuela, advierten, es víctima de su propio huracán. Que es el huracán Maduro, que por donde pasa, arrasa, destruye, acaba con todo. En su vuelo de regreso a Roma, Francisco volvió a referirse a Venezuela. En esta oportunidad pidió a la ONU hacerse oír para intervenir en la crisis humanitaria que atraviesa el país. Parece que la cosa es muy difícil y lo que es más doloroso es el problema humanitario, tanta gente que escapa o sufre. Ese es el problema humanitario que debemos ayudar a resolver de cualquier manera. Creo que las Naciones Unidas deben hacerse oír para ayudar. La ayuda humanitaria ha sido una de las demandas de la oposición incumplidas por el gobierno en medio del diálogo que, pese a la mediación del Vaticano, fracasó. Nuestra posición es justamente eso, que no haya violencia, que haya entendimiento. Y el mejor entendimiento son las elecciones. El mejor entendimiento es que se respete la Constitución. Liberación de los presos políticos, permitir la ayuda humanitaria para medicinas y alimentos, respeto a la Asamblea Nacional y elecciones libres e independientes, condiciones sine qua non para una eventual negociación. Durante los últimos años, organizaciones no gubernamentales han denunciado, sin ser escuchadas por el gobierno, la crisis en materia de salud. La escasez de medicinas en farmacias supera el 85%. Desde Caracas, Venezuela, Daniela Zambrano, NTN 24. Que viniera el Papa a Venezuela. Lo tenemos cerca, al Papa Francisco, para que viera con sus propios ojos la situación que vive el pueblo venezolano. El mundo señala tiene los ojos puestos en Estados Unidos y las islas del Caribe, afectadas por el paso de huracanes, pero Venezuela, advierten, es víctima de su propio huracán. Que es el huracán Maduro, que por donde pasa, arrasa, destruye, acaba con todo. En su vuelo de regreso a Roma, Francisco volvió a referirse a Venezuela. En esta oportunidad pidió a la ONU la tome en cuenta, que no se dejen engañar por Nicolás Maduro, por el gobierno de Nicolás Maduro. No solo es rezar, el Papa debería intervenir diplomáticamente para pedirle un canal humanitario al gobierno. La cantidad de gente que se está muriendo aquí por falta de medicinas, porque no hay los insumos, es muy grande. La dirigencia opositora va más allá y le pide al máximo jerarca de la Iglesia Católica visitar la nación. ¿Cómo quisiéramos nosotros? Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad.
Al pedido del Papa Francisco sobre asistencia de Naciones Unidas para atender la emergencia humanitaria que afrontan a diario los venezolanos, hubo reacciones desde Caracas. Líderes opositores han solicitado al pontífice visitar Venezuela y constatar las violaciones sistemáticas en materia de derechos humanos, así como la escasez de alimentos y de medicinas. Quiero asegurar mi oración por cada uno de los países de Latinoamérica y de manera especial por la vecina Venezuela. El cese de la violencia política y paz para el país, deseos del Papa Francisco que también comparten los venezolanos. Tenemos la esperanza de que él influya sobre este gobierno, que las oraciones que el Papa tiene para nuestro país, el presidente. No hacerse oír para intervenir en la crisis humanitaria que atraviesa el país. Parece que la cosa es muy difícil y lo que es más doloroso es el problema humanitario, tanta gente que escapa o sufre. Ese es el problema humanitario que debemos ayudar a resolver de cualquier manera. Creo que las Naciones Unidas deben hacerse oír para ayudar. La ayuda humanitaria ha sido una de las demandas de la oposición incumplidas por el gobierno en medio del diálogo que, pese a la mediación del Vaticano, fracasó. Nuestra posición es justamente eso, que no haya violencia,